Y voy a presentar a Florencia Arieto. Hola, Florencia. ¿Todo bien? Buenas noches, buen domingo. Bien. Quiero pedirte una primera impresión de esto. Yo, la verdad que estoy tan impactado porque hay hechos traumáticos que se reactivan. Vos volvés a vivir. Cuando vos ves la vulnerabilidad de Argentina, es medio angustiante. Vos decís, con la facilidad que pudo haber aterrizado, decís que se iban a ir, el plan de vuelo era que parecía que se dejaban las autopartes y se iban, pero la tripulación no te da el número. Es decir, podría haber pasado cualquier cosa. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Primero, coincido con la vulnerabilidad. Segundo, me parece que es importante que la gente sepa que nosotros tenemos un Estado sospechoso porque el Estado iraní protege a quienes nosotros tenemos probado que atentaron contra la AMIA. Por lo tanto, todo iraní es sospechoso y lo lamento en Argentina. Eso es una realidad. En todo caso, tendrá que probar un iraní que ingresa, digamos, es un ciudadano común. Pero nosotros como argentinos, vulnerados por un Estado que ha decidido proteger a los terroristas que mataron a 85 compatriotas e hirieron a cientos, todo iraní es un sospechoso. Primero, fijar la posición. Eso es así porque nosotros necesitamos gestos del Estado iraní que no sea proteger, por ejemplo, a Rabbani, que estuvo en la Asunción de Nicaragua, en nombre del Estado iraní. No estuvo de invitado porque es un ciudadano privado. Primero eso. Segundo, yo a José Glinsky lo conozco hace mucho tiempo, tengo muchísimas diferencias con él. De hecho, hace poco salió un video donde la PCA estaba bailando reggaetón, o sea que han hecho un desastre, digamos, en lo que era la Repitamos, antigua es Policía de Seguridad Aeroportuaria, antigua Policía Aeronáutica. Es una persona que ideológicamente puede estar en otra posición, pero en esta situación actuó correctamente. A ver, veamos a Glinsky. Nacho, contanos un poco más. Glinsky subió al avión, lo inspeccionó, ¿cómo es? Sí, apenas recibió la alerta informal de agencias internacionales, estaba volviendo el avión de Uruguay. Glinsky hace revisar completamente el avión, hace darlo vuelta, ese es el término que utilizaron en el gobierno despectivamente, lo que decía Florencia. En este caso, más allá de las coincidencias o diferencias con Glinsky, en este caso recibió una alerta informal y actuó como se pretende que se actúe en esta situación. El tema es que eso le generó en el gobierno un gran problema. Se metieron en algunos casos con Glinsky, querían la cabeza de Glinsky. Los primeros días en el gobierno... Espérense, señores. ¿Ya pedían la cabeza de Glinsky por haber inspeccionado el avión? Sí, hubo un funcionario de alto rango que llamó a Aníbal Fernández y le dijo, movelo a Glinsky. Danos, digamos, acercanos un poquito más. No digas el nombre, pero ¿de qué área? ¿Si querés decir el nombre? No puedo decir el nombre, pero vinculado al kirchnerismo duro. El kirchnerismo duro le pedía eso, la cabeza de Glinsky. Este tema tiene la particularidad que atraviesa a todo el frente de todos. Acá no se puede clasificar cámpora, kirchnerismo duro, Casa Rosada, porque hay distintas posturas dentro de los distintos sectores del frente de todos. No es tan lineal. Por ejemplo, Cariñano sí es de la cámpora, ultracamporista, y actuó en línea con Glinsky. ¿Por qué? Tanto Glinsky, que tiene una aspiración de ser embajador, como Florencia Cariñano, también tienen el factor de no podemos quedar pegados a una situación tan delicada. Hay límites hasta dentro de los distintos sectores. Sin embargo, alguien del núcleo más duro también pedía la cabeza de Glinsky. Sí, Aníbal Fernández primero, recordemos, por eso lo marco, porque Aníbal Fernández primero justifica a su funcionario. Dice, parte de la tripulación tiene vínculos con los Quds. Lo retan a Aníbal Fernández increíblemente recibe un reto y al día siguiente cambia de postura sin ningún tipo de información en el medio que lo refutara. Pero además, a las pocas horas, ya desde la Dirección Nacional de Migraciones ya estaban instalando esta tesis de, no, es un homónimo. Lo que pasó con esa primera inspección que hace la PCA sobre el avión es que es la primera señal que recibe el juez Federico Villena y que también genera malestar de la justicia con el gobierno porque lo que le dice el juez, ustedes tienen este avión sospechado con una alerta y no avisaron a la justicia que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza y ahí comienza el ruido con todo esto. Osvaldo. Perdón, pero si hay, por lo que estamos escuchando,
idea de que las personas que investigaron e hicieron bien las cosas están pidiendo su cabeza, yo no sé por qué seguimos preguntando si mintieron o si no sabían. La verdad, están haciendo cosas para que no sepamos. Digo, la verdad que parece más que ineptos, que también lo son, parecen cómplices. ¿Qué pensás, Flor? No, y aparte hay un nombre que no apareció y que es fundamental, acá se llama Germán Soria. Germán Soria es el delegado de la AFI en Paraguay. A él le llegó la información primero. La obligación de él como agente representando la inteligencia estratégica, que la función de la AFI exide, como quieran, es defender a la Argentina de ataques externos. Básico. Es un agente argentino Hermano de la AFI, del ministro de Justicia. bien, Hermano del que ministro está de Justicia. destinado en Paraguay, mandó una alerta. No, él no mandó la alerta, él recibe de funcionarios de Paraguay la información de que este avión había llegado a Ciudad del Este anteriormente, porque va a Ciudad del Este, después se va a México, vuelve, no sé lo que hace, digamos, pero en realidad está antes en Ciudad del Este con los tripulantes, eso le costó a un ministro, a la presidencia de Paraguay, Sí. el presidente echó un ministro. Sí. Germán Soria acá no aparece, digamos, o sea, no tiene nada para decir, porque, a ver, dos cosas. Si recibió la información y no la transmitió a la central, se tiene que ir. Y si la recibió y la transmitió, tiene que salir a decir, mire, yo cumplí mi rol y alguien en la Cancillería, o alguien, y otro jugador más que lo decir, o alguien en la AFI no lo tomó. El embajador en Paraguay es el ex gobernador de Chaco, Pepo. También, fuentes extraoficiales de Paraguay dicen, también advertimos al embajador. Entonces acá hay un segundo problema. Santiago Cafiero tiene que venir a explicar si el embajador en Paraguay, el embajador argentino en Paraguay recibió esta información 3 o 4 días antes que el avión llegue, porque si no había neblina en Córdoba, el avión se va y nos siembra de agentes iraníes en Argentina, y en un año tenemos un atentado, porque si atenta no van a atentar con un gobierno kirchnerista. ¿Me explico? Y después Aníbal Fernández va a estar en las Islas Caimán tomando cerveza, mientras que nosotros el nuevo gobierno se come todos las consecuencias que tiene antes. No es menor lo que digo. El paraguas conceptual oficial siempre fue, no es ya un mundo bipolar, es multipolar. No. Y abajo de ese paraguas conceptual se justificó que haya que tener vínculos atomizados en diferentes partes. Discúlpame, eso es más... es en el avatar. Sí, en la juntada... pero, Diego, hubo... perdón. Quería terminar, El mundo pero es más... no me- El mundo, te interrumpo, ahora y pido disculpas, pero te interrumpo. El mundo hoy es más bipolar que nunca. Porque Rusia inició una guerra que creyó que iba a ser fácil y está empantanado en Ucrania. Y Rusia, señores, mueve sus aliados. Bien, Y Adriana. nosotros no vamos a hacer no el solamente territorio de eso. exploración de la venganza rusa contra Estados Unidos para meterlo en la guerra contra Adri. Ucrania. La explicación que no se dio es por qué el gobierno toma estas decisiones que le dan un costo y que lo pone claramente del lado de lo más belicista. Esto en el contexto no solamente de la guerra con Ucrania, en el continente. Hace una semana se autorizó el ingreso de armas y tropas de Rusia a Nicaragua. Hoy tenemos un cambio institucional en Colombia, es decir, el continente también está en una situación de conflicto. Hay una decisión del gobierno que en el concierto internacional lo coloca en un lugar que no es muy cómodo en estos tiempos. Lo que no es cómodo es que vos tuviste 2 atentados terribles y aún así no tenés una protección extra o no sos más severo. Pasan los años y esto no mejora. Quiero comunicarme con Andrés Malamud. Vamos a seguir charlando, por supuesto, con la mesa. Andrés, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches. ¿Qué ves desde Portugal de esto? Sobre el avión ustedes saben más que yo. Sobre la injerencia de Rusia y otras potencias en el mundo, están avanzando en todos lados. Están avanzando en desmedro de Occidente. Están echando a Francia de África y están avanzando en América porque Estados Unidos está ausente. La influencia norteamericana está en un tal proceso de degradación que ni siquiera consiguieron convocar a la Cumbre de las Américas a los 3 países que más les importan. El Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador, los que les mandan los migrantes. Estados Unidos está completamente impotente en el mundo y mientras el lobo no está, los ratones se divierten. Bien, a ver, hablemos de Irán, de Venezuela. ¿Qué conexiones tienen ambos países y qué les puede interesar de la Argentina? Venezuela es un país aislado en el mundo. Ahora está volviendo un poquito a Occidente porque Estados Unidos lo busca como alternativa para provisión de hidrocarburos. Pero durante todo ese periodo de aislamiento de Occidente estuvo hiperconectado con lo que no es Occidente. Sobre todo con Rusia, con Irán
y con China. Y durante un tiempo estas conexiones se dieron a través de aerolíneas occidentales, sobre todo Lufthansa, cosa que se cortó hace un tiempo. Hay gente que sabe más que yo de esto, Andrei Servín, por ejemplo, lo conocés, creo que Estuvo, sí, varias veces. Él te puede contar con lujo de detalle todo este tipo de cosas. ¿Pero qué, de conexiones. Lufthansa, qué cosa? Lufthansa era la conexión, la aerolínea que llegaba a Venezuela permanentemente desde Europa y no transportaba alemanes. Transportaba turcos, transportaba iraníes, transportaba rusos. Los chinos tienen sus propios mecanismos de locomoción. Esto es lo que provocó la degradación de la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos sigue pensando que controla algo, no controla nada. El problema, y este es el punto, es que los estados latinoamericanos controlan cada vez menos. Rosario es un espejo que anticipa el futuro. En Rosario lo que vemos es que no hay capacidad de ejercer el monopolio de la violencia para controlar un territorio. Se nos está llenando América Latina de mafias. Los rusos manejan mafias. Es un estado que controla mafias, que controla los recursos, el oro, los diamantes, recursos naturales en general. Eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que se está discutiendo en Ucrania también. ¿E Irán? Irán es un estado paria para Occidente. Y esto es otra cosa que tenemos que tener en claro. Cuando hablamos de la comunidad internacional, nos referimos a una porción minoritaria del mundo, que lo dominó hasta hace poco. Pero hoy el mundo es cada vez más post-occidental. Irán es un país paria para Occidente, pero muy vinculado con el resto del mundo. Y tiene influencia porque tiene tecnología, porque tiene contactos, sabe cómo extraer algunos recursos, sabe cómo transportarlos. Andrés, ¿cuál es la posición del gobierno argentino? Que además no es una sola, está atomizado también, hay por lo menos 2 o 3 miradas diferentes sobre la relación con Irán, las sospechas o no sospechas sobre Irán, la historia de los atentados. ¿Cómo ves a una parte del gobierno en relación con evitar, o por lo menos tener una posición más firme antiterrorista? El gobierno tiene un frente occidental y un frente oriental, y lo tiene hace mucho tiempo. Lo que quiero destacar es que Néstor Kirchner tiene una posición muy fuerte de alineamiento con los Estados Unidos en la cuestión del terrorismo, que Cristina invierte. Así que dentro del kirchnerismo tienen contradicciones doctrinarias, vamos a decirlo, no solamente intereses enfrentados, que también los hay. Dentro del kirchnerismo más puro hubo un alineamiento estricto con Estados Unidos al principio de los gobiernos Kirchner y un viraje posterior. Pero lo más importante es esto: aunque Rusia e Irán no existieran, los estados latinoamericanos se están disolviendo. Están eligiendo en todos lados candidatos antipolíticos, anti-establishment. Esos candidatos van a representar muy bien durante unas semanas a los electorados que los votaron, pero tienen muy poca capacidad de gestión, tienen poca capacidad de administración, de cobrar impuestos y de monopolizar la violencia, asegurarse que la violencia no sea disputada por grupos de todo tipo que no son estatales, sobre todo narcos, pero no solamente narcos, los que trafican con recursos. Y Rusia, Irán, Turquía, todos esos lo que están haciendo son negocios ilegales. No están haciendo la guerra en América Latina, están llevándose plata. Andrés nos permite este gran plano general, nos alejamos del evento del avión de Irán y de Venezuela y vemos con más visibilidad todo. Ahora yo quiero hacer un zoom y volver un minuto con Florencia a cuánto puede jugar el sesgo, o la ideología en función de la severidad en los controles, Florencia. Todo. Vamos, para el gobierno kirchnerista, Irán es un aliado. Irán es un aliado, Venezuela es una aliada, Nicaragua es una aliada. Ellos tienen una cosmovisión, de hecho, Cristina en una de las últimas apariciones lo dijo, ella habló del ejemplo de China. Fíjate cómo hacen el doble juego y cómo si nosotros no estamos alertas nos van a destruir como país. Que por un lado dice China es una autocracia, un partido único, ahoga al opositor, controla la prensa, controla la justicia. ¿Alguna vez escuchaste algún juez chino independiente que diga algo en contra del gobierno circunstancial que esté? Porque es un Estado que va cambiando nombres pero sigue la misma línea. Que no hay libertades, que tienen... El Estado chino te puede entrar a tu casa sin orden, te puede confiscar la empresa si sí lo considera. Eso es el ejemplo del capitalismo moderno para Cristina. Por lo tanto, por un lado viene acá y te corre siempre por la izquierda con la idea de los derechos humanos y te libera de presos por los derechos humanos. Te genera un Estado de no ley para después que venga a emerger una autocracia.
Esa es la idea de ella. Ella no cree que la Corte Suprema sea un órgano contrapoder como es la Constitución, como lo establece la Constitución. Ella cree que tiene que ser popular para estar al servicio del poder de turno, amañado. Digamos, el otro día yo lo cuento, porque si no, la desesperación del kirchnerismo y de parte del peronismo para no votar boleta única tiene que ver con los porcentajes que parecen chiquitos, pero en paridades te da la victoria de fraude. Yo hace 15 días estuve en Florencio Varela y a mí me vinieron a contar personas cómo robaban las urnas. Digamos, cómo venían los matones de Pereira, de Watson, circunstancialmente, te puedo hablar de La Matanza, te puedo hablar de toda la tercera sección que tienen la hegemonía territorial hace más de 40 años, cómo te vienen y te sacan la urna directamente. Entonces, lo que quiero decir es, acá te siembran de circunstancias de derechos humanos, todo, cualquier cosa, detenés a uno, le violaste los derechos humanos, viene la Correpi, viene el CELS, no sé, meten un caño en un comedor, una bomba en un lugar en donde hay cadetes comiendo y eso no, eso está bien, los compañeros revolucionarios. Te corren por la izquierda todo el tiempo, te presionan para que no apliques la ley, para que los ciudadanos estén a merced de la delincuencia. Pero por otro lado apoyan la idea de China. China es fantástico. En China vos decís, hola, no me gusta el color de pelo del presidente, ¡pum!, bala. Bala, tiro, afuera, al mar de China te tiran y nadie te reclama. Ahora, ella construye el kirchnerismo construye la no ley en Argentina para después aplicar un régimen autocrático. Eso es lo que se está jugando, digamos. O sea que no es hay negligencia lo del avión. Es parte del plan. A ver, Andrés. Hablar del gobierno argentino sí, como si fuera uno es mucha generosidad. Hablar de desgobierno sería más apropiado. Dentro del gobierno hay un frente occidental y hay un frente oriental. Hay gente que está muy disgustada con lo que está pasando y hay gente que promueve lo que está pasando. Y todos ellos juntos son una banda de impotentes. El gobierno argentino no tiene capacidad de imponer la ley. Y eso es lo que se viene. El problema en Argentina no es el kirchnerismo, son los narcos. Están llegando con todo. Argentina tiene un nivel de informalidad del 50% aproximadamente. Eso significa lo que gana la gente sin recibo, sin aportes jubilatorios, que en muchos casos no harán falta para recibir una jubilación. En Perú es el 70% la informalidad. Los narcos están tomando América Latina. América Latina es el único continente, la única región del mundo en la cual los gobiernos pierden más elecciones de las que ganan. ¿Sí? Después de la pandemia, los gobiernos ganan elecciones en todas las regiones del mundo. Las pierden en toda América Latina. Estamos viviendo una situación que algunos podrían decir pre-revolucionaria. Yo la llamo pre-anárquica, pre-caótica. Los que están por tomar el poder no son los partidos opositores, ni se están por quedar los gobiernos, los oficialismos. Los oficialismos están cansados de perder elecciones. Cansados de perder elecciones en América Latina. El problema no es que un gobierno se quede demasiado tiempo, es que ninguno dure lo suficiente como para gobernar. Fíjense ustedes este momento glorioso televisivo en donde empezamos una conversación poniendo el foco en la hipótesis de espionaje y terrorismo y aparece el narco como problema principal desde la mirada de Andrés Malamud. Quiero preguntarte al respecto y después lo vamos a compartir con Florencia, por supuesto. Vemos un gobierno en donde Alberto Fernández también termina convalidando o echando a culpas después de haber ensayado una suerte muy tenue de resistencia a Cristina. Y ahora vemos también un gobierno dividido, lo acaba de contar Nacho Ortelli, gente cuestionando a el jefe de la Policía Aeronáutica por inspeccionar el avión. ¿Cómo está Alberto Fernández hoy? Si alguien quiere describir al gobierno actual argentino como autoritario, otra vez, a mí me parece muy generoso. Lo que vemos es una banda de inútiles. Y esto lo dicen de adentro. Los problemas de gestión te los cuenta la gente del gobierno con los que hables. O tenés confianza, podés ir y te lo van a decir de los dos lados. Te lo van a decir los propios y los ajenos. Los cristinistas y los putativamente albertistas. Tiene un problema de gestión tremendo, en parte porque no hay Estado en Argentina. O mejor dicho, el Estado dejó de ser un vehículo que te lleva donde vos lo conduzcas. El Estado es algo parecido a un auto. Tiene un motor, vos te sentás y el que gana las elecciones gira para la derecha o gira para la izquierda el volante. Pero el auto, el Estado en Argentina, no tiene motor, no te lleva a ningún lado. Es un conjunto de tuberías que sacan plata de un lado y ponen plata en otro lado. Pero no se mueve, no regula, no avanza. No avanza ni retrocede. Y cuando no avanza el Estado, retrocede la sociedad, porque se la van comiendo las fuerzas alternativas al Estado. Lo que está pasando en este momento en Argentina puede tener o no mala intención, pero el problema es sobre todo la incompetencia. La incompetencia, absolutamente.
Florencia, ¿qué pensás de esto? Cambio del tema, ubica Malamud, el tema en el narco, vos venís siguiendo mucho. Es una foto que adelanta, se va a generalizar lo que ocurre en Rosario. Es cierto que y los santafesinos a veces dicen, ¿por qué solo hablan de Rosario, de Santa Fe, cuando en la provincia de Buenos Aires? Y es cierto. ¿Pero vos también tenés este mismo diagnóstico? Sí, absolutamente, pero digamos, también las decisiones de este gobierno tienen que ver con eso y más que nada con la vida cotidiana de las personas. Uno puede discutir, y yo creo que tiene que ser una mesa regional en términos de un objetivo estratégico y no con la coyuntura de mañana, qué hacer con la multinacional del narco, ¿no? Pues uno, por lo que viene evaluando, en términos mundiales es una guerra perdida, pero eso tiene que ser en términos regionales. O sea, discutir personalmente o individualmente como país si hay que legalizar, si hay que prohibir, no lleva a nada porque si nosotros tenemos a Bolivia que tiene prohibida la cocaína y es el primer productor y baja por Paraguay y la hidrovía, no tiene sentido. Nosotros terminamos, si legalizáramos nosotros solos o cualquier otro país, termina siendo un agujero negro que no lleva a nada. O sea, que tendría que ser una discusión continental. Pero en términos de cotidianidad, el narcomenudeo es fundamental el combate. ¿Por qué? Parece chiquito, de hecho Frederick lo ha dicho, no, nosotros desmantelamos el programa que tenía el gobierno anterior de contra el narcomenudeo porque es criminalizar el barrio. No, señora, la verdad que no es pudrirlo. Cuando el narco ingresa... A ver, les voy a contar cómo funciona, para que todos entendamos, porque si no, parece que no. Y quiero decir algo al respecto y lo voy a hacer cortito a cómo funciona. Rosario tiene el copamiento, ya es el nivel 3 de estadio del narcotráfico. O sea, el primero es la infiltración, el segundo es la penetración, el tercero es copamiento, significa que tiene el control del territorio, lo tiene el narco. Pero en La Matanza, en Lomas de Zamora, Florencio Varela, todo lo que es la tercera sección electoral y parte de la San Martín, bueno, eso es la primera, iba a decir Moreno, San Martín, Merlo, parte de Morón, está la etapa primera a la segunda, o sea, infiltración a penetración. Está más contenido porque tiene menos trascendencia mediática, pero yo te puedo decir que en un turno de 15 días de una fiscalía, de una UFI, de una fiscalía en San Martín, hay por lo menos 6 homicidios en el marco del ajuste de cuentas, que ya ni siquiera los familiares del muerto vienen a reclamar. ¿Me explico? O sea, que ya sabemos lo que pasa. Entonces, eso pasa en San Martín, que es conurbano norte, no estoy hablando de Rosario solamente. Pero quiero decirte algo, como viene un narco, un ejemplo de un caso que le pasó a un comisario, viene un narco, te dice, te compro 6 comisarías para que me dejes vender. Las 6 comisarías en general son lugares vulnerables. ¿Por qué? Porque Mirá, es así, concretamente en la conversación te compro 6, 5, 7... Lo estoy contando en un caso de una infiltración de un policía, así es. Viene al comisario de una comisaría del conurbano, en este caso el conurbano, lo quiero decir, y te dice, te compro 6 comisarías. Viene, por supuesto, 2 abogados que son el fronting del narco a hablar con el comisario previo al análisis de cómo. Entonces dice, bueno, yo necesito acá, 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 acá. ¿Qué significa? Que en esos lugares en donde yo te compro, o sea, te doy un canon mensual por vender, vos no me tocas los búnkers. El búnker entra a una villa. ¿Por qué a una villa? O a lugares donde está oscuro, o en un lugar donde se tomó una casa, aparece, porque ahí el Estado no está. Ahí, digamos, la ley es la del más fuerte. Entonces, cuando vos tenés luz, tenés una comisaría, tenés la presencia policial, es más difícil vender ahí. Entonces van al lugar donde el Estado no aparece en su fase luminosa, que es la villa, que hay el 90% de gente que quiere salir adelante y que es muy pobre y que le pega la inflación y que está harta de la decadencia y que se sacrifica para que sus hijos vayan al colegio, y tenés un 10% que se dedica al delito. El kirchnerismo igualó todo eso, cree que el que vive en una villa es todo delincuente y hay que protegerlo. Nosotros sabemos por experiencia que el 90% son hay que protegerla y un 10% de que hay que mandarlo en cana toda la vida porque son los delincuentes que pudren el barrio. Entonces, el comisario acepta el pago. Cierran un número y te dice, esta y esta son las jurisdicciones que tienen estas manzanas en este barrio, en esta villa. Entonces ahí se instalan los búnker. Cuando el búnker viene el arma. Porque al búnker que te está vendiendo lo controla alguien armado, porque como es un negocio millonario ilegal, si no viene otro con un arma y te roba el búnker. Entonces, cuando llega el arma, te pudre el barrio, porque ese arma que está cuidando el búnker después te sale de caño a robar en la parada del colectivo al obrero jornalero que trabaja en el puerto y que cobra y que lo roban. Entonces, eso es lo que está pasando. Combatir el narcomenudeo es tumbar búnkeres. Y aunque para las grandes cabezas progresistas del gobierno kirchnerista de hace 20 años que destruyó todos los estamentos de aplicación de la ley, es chiquito, para el que vive al lado del búnker,
tumbarle el búnker es devolverle la paz y que a su hijo no lo mate la bala de ese búnker que cuida. Eso es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país, en mayor o menor medida. Eso es narcotráfico. Bien. Andrés. El escenario es como lo describe Florencia, y estoy de acuerdo con ella en que la movida tiene que ser continental, que los países solitos, débiles y sin Estado no consiguen hacer. Y tengo una buena noticia. Las Naciones Unidas convocaron una comisión sobre droga de América Latina hace 12 años que emitió un dictamen y estuvo presidida por 3 expresidentes de América Latina, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, de los 3 países más grandes de América Latina, Brasil, México y Colombia, hace más de 12 años. Y en ese documento de las Naciones Unidas, que es oficial y pueden encontrar online, se propone acabar con la guerra por las drogas porque se perdió. La guerra contra las drogas se perdió. Empieza en el 71 con Nixon y ahora estamos en las manos, estamos tomados, infiltrados, penetrados y copados por los narcos. Y proponen la legalización. Este es el debate latinoamericano, o mejor dicho, americano, interamericano. Porque en Estados Unidos, buena parte de las drogas ya son legales y cobran impuestos. Y si vos caminás por algunos barrios de algunos estados en Estados Unidos, Colorado, por ejemplo, vas a ver los carteles en la parada de colectivo que te dicen, este año cobramos tantos millones de dólares de impuesto a la marihuana. Estados Unidos. Y yo te hablo desde Portugal, un país donde todas las drogas fueron despenalizadas. No existe distinción entre duras y blandas. Hasta 10 días de consumo no es delito, es contravención. Puedes llevar una multa, pero si haces el proceso de rehabilitación, está todo bien. Pero bajó la Esto se está violencia discutiendo- narco. esto se Si está había discutiendo en el violencia mundo. narco, bajó. Acá en Portugal hubo un pico en los 2000 de sobredosis de heroína. Todos mis amigos acá tienen conocidos que murieron por sobredosis de heroína. Y había pico, por supuesto, de criminalidad también. Bajaron los contagios de todo tipo de enfermedades transmisibles por jeringas, sobre todo. Bajó la sobredosis muchísimo y bajó la criminalidad. Pero de nuevo, coincido en que esto es muy difícil que lo haga un país solo. Lo tiene que hacer América Latina, o mejor dicho, las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Y hay un documento que fue hecho hace más de 12 años por las Naciones Unidas que propone justamente eso. Voy a volver, por supuesto, a Florencia, está Nacho, está Lucía, pero quiero aprovechar por la diferencia horaria, que ya lo vamos a tener que liberar. Andrés, quiero pedirte una mirada final cruzando el río por la oposición, que también parece mostrar alguna diferencia, en donde un detalle también revela las posiciones ideológicas diferentes. El lenguaje inclusivo fue cruzado por Facundo Manes, eso es fulbito para la tribuna, eso están desinvirtiendo hace 14 años. ¿Cómo ves esas diferencias fuertes que hay entre el radicalismo y, si vos querés, el PRO? Creo que empieza por la interna del PRO, porque la reta tiene que hacerse el duro para que Patricia Bullrich y Mauricio Macri no se le queden con la base. Y después el radicalismo aprovecha. Pero es una interna del PRO, porque es el PRO el que está perdiendo por derecha contra Milei. O mejor dicho, estaba. Porque a partir de hace un par de semanas no se pierden más votos con Milei. ¿Por qué se estancó? Se estancó y empezó a caer, sí. Habló de más. Le sobra un año. Pero así fue como llegó, hablando. Porque iba a cambiar si le había ido bien hasta entonces. Ahora llegó al extremo de proponer la esclavitud en cuotas, que es la venta de órganos. Y eso no cayó también en una sociedad como la Argentina, que a pesar de todos sus problemas sigue teniendo un nivel civilizatorio y de pacifismo digno de elogiar en América Latina. Y quiero destacarlo otra vez, siempre lo digo, capaz que aburro, pero en Brasil, Colombia y México todas las semanas hay asesinatos políticos. En Brasil acaban de asesinar a 2 activistas ambientales y el presidente se jactó de eso. En Argentina no tenemos asesinatos políticos, por ahora. Tenemos mucho crimen, menos que en el resto de América Latina, derivado sobre todo de la informalidad y el narco. Eso es lo que tenemos que cuidar. Políticamente Argentina sigue siendo un país bastante civilizado. Yo sé que la grieta torna esto un sacrilegio, esto que estoy diciendo, pero no nos matamos entre nosotros, todavía. No, pero estamos postrados, tremendamente postrados, que es una muerte lenta también, ¿eh? Ojo con eso. Bien, tomo eso, no me mandes a dormir todavía. El problema argentino es la economía. Vas a encontrar un montón de gente que dice el problema argentino es político. No, el problema sería político si tuviéramos dictadura, si tuviéramos
violencia política, si tuviéramos terrorismo. No, el problema es la inflación, es la pobreza, es la falta de crecimiento. Entonces es económico el problema. El problema de la política es que no resuelve los problemas económicos, pero los problemas son económicos. Y esto es para que los economistas no se laven las manos. Andrés, No es muchísimas... una cuestión técnica impecable con la que todos están de acuerdo y son los políticos los que fallan en aplicar. No, los economistas tampoco la pegaron hasta ahora. Y los políticos no encuentran la fórmula justa para los acuerdos o para las rupturas, pero el problema sigue siendo, de nuevo, económico. Y eso, aunque sea estancamiento y muerte lenta, yo prefiero la muerte lenta a la muerte rápida. Digo. Andrés, muchísimas gracias. A vos. Abrazo. Quiero compartir con Florencia esto que nos va a mostrar Lucía Salinas, por favor. Bueno, es el informe del FBI que ingresó ayer a las 9:30 de la noche al Juzgado Federal de Loma de Zamora. Este informe dice, tiene 5 puntos centrales y lo está comenzando a analizar la fiscal Cecilia Incardona. Este es uno de los primeros puntos. Hassemi, que es el piloto iraní, es CEO y miembro del Consejo de Administración de Kesh Fars Air, que es esta empresa también de aviones que ya había señalado la Embajada de Israel. Otro punto de este informe. Participa de forma directa esta empresa en la actividad terrorista y asiste al Quds. Otro de los puntos que menciona el informe del FBI señala, junto con Mahan Air, la empresa que es dueña del avión que está aquí en el aeropuerto de Ezeiza, son entidades terroristas. Estas son palabras del informe del FBI. También otro de los puntos sobre esta empresa, Kesh Fars Air, opera vuelos de carga bajo cobertura civil, este es un punto central, para la Fuerza Quds y la Guardia Revolucionaria iraní. Y finalmente, otro de los ejes centrales sostiene, los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. ¿Qué es lo importante, digo, que también resalta este informe? Es que estas dos empresas están sancionadas, embargadas desde 2019 por el Tesoro de Estados Unidos, por este organismo que se llama la OFAC, que incorpora a ese listado empresas, personas que se dedican a ¿qué? Actividades de lavado de dinero, a financiar actividades terroristas. Ellos lo que están diciendo, este piloto iraní que está alojado en el hotel de Qanim, es esta misma persona vinculada a organizaciones de actividades terroristas. Ahora voy a ir a Nacho, que tiene algunas declaraciones muy fuertes de Pichetto. Florencia, ¿qué pensás de esto? Porque llega esto ayer a las 9 y pico de la noche del FBI y se lleva puesto lo que había dicho Alberto Fernández y también Agustín Rossi, que cuando lo tengamos me gustaría compartirlo. ¿Qué pensás de este informe? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? O sea, es lo que pasó desde el día 1, es por lo cual Paraguay dijo lo que dijo, Uruguay le rechazó el vuelo, Brasil le rechazó el vuelo, las petroleras argentinas lo que hicieron de entrar combustible. El kirchnerismo lo que hace es tratar de meterte en un homónimo, como hace el jefe de la mafia, perdón, Aníbal Fernández, que te empantana para que vos termines discutiendo que es homónimo y no hablar de esto. Lo que hacen es eso, agarran vuelos civiles, los camuflan y adentro llevan armamento o agentes. A ver, una de las hipótesis que trabaja oficialmente, digamos, gente seria que está colaborando con el juez, tiene que ver con el enriquecimiento de uranio, aunque no lo crean. Hay una cosa muy importante que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos grandes cerebros científicos de los años 90 que son grandes especialistas en aguas pesadas, que es lo que se necesita para enriquecer uranio. Entonces, una de las hipótesis es que vinieron a buscar esa información. Atucha 3 está en manos de los chinos. Lo que viene es energía nuclear, porque la energía fósil, después del conflicto con Ucrania, digamos, necesitas un backup porque si no pasa lo de Alemania, 70% dependiente de Rusia no puede mover, porque la energía verde, quiero decirlo para que todos entendamos que lleva un tiempo, no se acumula. Claro. Vos para producir a nivel mundial necesitas acumular el combustible para poder desarrollarlo. Lo que tiene digamos, todos queremos ir a un ambiente más sano, por eso queremos dejar de quemar fósiles. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante que esto se sepa? La energía verde, la que viene del sol, la que viene del viento, no se acumula. Entonces vos tenés que estar permanentemente produciéndola para poder seguir avanzando en la economía. En cambio, el fósil,
o la energía nuclear sí se acumula y eso es lo que te permite producir con más tranquilidad y comprar 50.000 barriles y acumular y estoquearlos para poder desarrollar. Entonces ese era el problema en que estaba metido Alemania, por ejemplo, con Rusia, que dependía totalmente del fósil. Entonces, ¿ahora qué dicen? Bueno, para no tener tanta dependencia de países como Rusia, vayamos a la energía nuclear, que después de Fukushima se dejó de trabajar, pero si vos la trabajás con los resortes de seguridad es mucho más limpia que la fósil. Y ahora todo el mundo está haciendo eso y Irán, como rompió el acuerdo que tenía con Estados Unidos de no proliferación nuclear, ahora quiere su bomba. Y para eso necesita enriquecer uranio y para eso necesita científicos que trabajen aguas pesadas y energía nuclear. Entonces, una de las hipótesis que vinieron a buscar eso. Y la otra es que vinieron a dejar exactamente qué? Información sobre tecnología nuclear, aguas pesadas y tratamiento de enriquecimiento de uranio. Nosotros tenemos grandes expertos en Argentina. Atucha tiene grandes performadores desde los 90, que Argentina es mente en serio, top casi 5 de lo que es el trabajo con la energía nuclear y las aguas pesadas, por un lado. Y por otro lado, hay una información que surgió, que será responsabilidad de la Fiscalía y del juzgado corroborar, que tenía que ver con que si bien las autopartes venían también, esto que acreditaron las empresas argentinas... Lo acreditó aduana Migraciones. Bueno, aduana está a mano de Mitchell. A partir de ahora es todo muy lindo, pero no sé qué va a pasar que entre y que sale, ¿eh? Porque Mitchell es parte del problema. Ahora que se supone que la sacan a una para poner a otro, que es parte del problema. Pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es, también dicen que había más gente de la que entró. O sea, no había 19, había 24. O sea que hay 5 missing persons. No sé dónde están. Y que había chips con tecnología nuclear. ¿Quién dice eso? Esa es parte de las hipótesis que se trabajan. Pero no sé ¿quién las armó las hipótesis? Yo voy a reservar mi fuente. Pero digo, es una fuente... Es una fuente A1. A1 es, lo que entendemos de investigación e inteligencia estratégica, es A1 es top. Estamos hablando de datos, no de información ni especulación. Es un poco, cuando decía Ignacio, parte de lo que desarrolló es dato. No está hablando él de lo que piensa, es dato. Entonces lo que digo es, cualquier cosa que haya pasado tiene que ver con intereses de Irán. No tiene que ver ni con Argentina, ni con Venezuela, ni con nada. Nosotros somos los idiotas útiles en términos de inteligencia militar que nos ponemos en el tablero para después pagar las consecuencias. Florencia, sea lo que sea, te tuvieron que avisar otros 2 países que te estaba volando un avión sospechoso. Sí, eso es lo dramático. Después, de ahí para arriba puede ocurrir cualquier cosa. Ojalá nos equivoquemos. Lo que sí estamos diciendo es que Argentina, que ha sido blanco del terrorismo internacional de modo fatal, terrible. E impune aún. E impune. Ambos atentados impunes. Hoy no tiene control de lo que pasa. Osvaldo. Quiero volver a la pregunta inicial que hacíamos en el programa. Si saben o si no saben, ¿no? Si saben o si nos mintieron. Y esto nos lleva, en el largo plazo, a lo mismo que sabemos sobre AMIA. ¿Saben o son cómplices? Porque la verdad es que ya sabemos todo lo que pasó en AMIA, sin embargo, no hay justicia. ¿Saben? ¿Nos están mintiendo o son cómplices? El desarrollo es el mismo, ¿eh? Mira. El desarrollo es el mismo y no es casual. Y otra cosa, cuando salimos con el tema del homónimo, ¿no? Todo el mundo hablando del homónimo. ¿Cómo se instala el tema del homónimo? Digo, ¿con qué ligereza podés instalar un tema como el homónimo cuando un simple informe del FBI te dice no? Y cuando salieron a decir claramente hay un homónimo, no mostraron 2 fotos, que era la manera más sencilla de decir, claro, este señor, mira, no es este señor, se nota. No, tenemos que creer que dicen que es un homónimo. Pero Osvaldo, en todo caso, la posición tiene que ser defensiva y estamos muy preocupados, queremos ver rápidamente y vamos a poner todos nuestros recursos para ver qué pasó. Y eso lo que vos no podés hacer es alivianar el hecho rápidamente. Lo que tiene que salir a decir el presidente y el canciller y todo el gobierno es decir, es un tema grave, sabemos que preocupa a la Argentina porque tuvimos los 2 atentados que tuvimos, vamos a poner a disposición de la justicia y de todos, vamos a investigar todo lo posible, vamos a ir al Congreso a contarlo, vamos a ir a los medios a contarlo, vamos a decir todo, porque esto tiene que ser transparente. Y como no lo están haciendo, tenemos toda la sospecha de pensar que pueden ser cómplices. Habló Agustín Rossi, quiero compartir con ustedes qué es lo que decía el jefe de inteligencia. ¿Por qué había iraníes y venezolanos? Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión.
Bueno, Nacho, esto decía Rossi, después volvió a insistir con su teoría, ¿no? Sí, es la teoría más o menos, ¿no? Lo dice muy más o menos. Bueno, vamos viendo. Es el jefe de los servicios de inteligencia de Argentina que tendrían que haber avisado. Hoy Miguel Pichetto, Diego, me parece en el clavo de toda esta situación. Cuando hablamos de Irán, que es el principal estado sindicado por los atentados a la embajada y a la AMIA, sobre todo a la AMIA, pero hay sospechas también de la embajada de Israel, que la Argentina haya morigerado, aligerado o reaccione tan tibiamente ante esta situación, siendo claramente el estado que defiende a los apuntados por ese atentado, llama la atención. Pero ¿dónde va Pichetto? Pichetto hoy dijo en la radio, en Radio Rivadavia, permítanme hacer el autobombo, merecido, planteó la preocupación por este vínculo con Irán, esto que decía Florencia. Guarda que si después rompes un acuerdo que tenés con los iraníes, esta gente, lo dijo Pichetto, no va al CIADI a hacerte un reclamo internacional, va y te pone una bomba. Lo dijo Pichetto. Sí, ¿lo querés escuchar? A ver. Bueno, después de este huracán arrasador, Lilita, querida, impresionante. Salvo que le haya hecho un show personal. No lo convocó. ¿Qué nivel, Nacho? No era él. No, eso fue en el CCK. Hoy decía en Radio Rivadavia, lo vamos, mientras obviamente lo vamos buscando, pero planteó Pichetto. Es indudable que Irán funciona triangulando con Venezuela y pone los aviones iraníes con bandera venezolana para que no suenen las alertas internacionales. Lo que me resulta inquietante es que tengamos este tipo de vínculos. Me perturba. Dijo, estos vínculos son peligrosos. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque cuando tenés diferencias o no cumplís con un acuerdo, no van al CIADI, van y te ponen una bomba. Dijo que no cree, por supuesto, en la teoría de la capacitación de vuelo, y plantea, la Argentina ya sabe bien qué pasó cuando tenés diferencias con estos países. Vienen y te ponen una bomba. La verdad, estamos transitando una parte de la conversación que es durísima, forzando a veces una generalización absoluta. Por supuesto, no hablamos de todos los iraníes, pero sí los autores intelectuales, lo dijo la justicia argentina de la AMIA. Bueno, fue Irán, dijo eso la justicia argentina. El tratado de entendimiento con Irán fue uno de los dolores de cabeza más terribles de todo el gobierno kirchnerista, que no pudieron explicar hasta que en uno de sus libros Cristina dijo que tal vez fue, y lo admitió, según ella, una ingenuidad diplomática o geopolítica. Lo cierto es que eso terminó con la muerte, agrego yo, mi parecer, el asesinato de Nisman. Entonces, de esa relación con Irán estamos hablando. Entonces, por eso es que suenan todas las alarmas. Cuando aterriza un avión, no sabemos bien qué pasa y te tiene que decir FBI que efectivamente ese señor que vos estabas bajándole el precio diciendo es un homónimo, no tiene nada que ver, es ese señor. Todavía no se sabe, ¿eh? Lo que sí sabemos es que entraron y nos enteramos de casualidad. Pero además, no solo se termina de corroborar ese dato que tiene que terminar de ajustar la justicia argentina en el marco de este expediente con el informe del FBI, lo dijo el viernes el ministro de Inteligencia Paraguay, lo había dicho un día anterior la Embajada de Israel en su comunicado. Todos los datos de estos tres organismos, por decirlo de esta manera, coinciden en la información. Hashemi es un piloto iraní, es accionista, es CEO de estas empresas que están sancionadas, no solo por Estados Unidos, sino también por países europeos, por estar vinculadas a actividades terroristas. Esto es lo que la justicia ahora está analizando, porque ya cuánto más entrecruzamiento de datos querés. Bien. Osvaldo preguntaba, ¿cómo llega el gobierno a decir o a defender esta tesis del homónimo tan rápidamente? Porque solo se basaron en la información de migraciones y porque creían que de esa manera iban a desalentar lo que para el presidente de la Nación era una suerte de novela inventada por los medios de comunicación. Bien, Florencia. No, primero, adunar algo a lo que vos decís, que nosotros en lo personal como país no tenemos nada, digamos, con los millones de ciudadanos iraníes. Sí con el Estado iraní, porque protege a los cómplices y a los autores del atentado. O sea, el Estado iraní hoy y el anterior con Ahmadinejad protege a los que tienen las alertas rojas. Por lo tanto, ahí nosotros nos vinculamos. Yo, en lo personal, cerraría la embajada iraní acá.
hasta que no me entregan a los tipos, ¿qué tengo que tener? ¿Vínculo de qué? Si vos me estás desde el Estado, no de la ciudadanía, porque también hay un Estado islámico que, digamos, yo siempre veo, no sé si ustedes ven, en los 70 Irán era la apertura y la libertad. Vinieron estos ayatolás, que son todos unos retrógrados, y hace años que están, digamos, con una cuestión medio que no vota libremente el iraní, digamos. Ahora, lo que digo es, no es contra el pueblo jamás. Claro, Es contra el Estado iraní, que ha tomado posición a favor del terror, y que nosotros tenemos 6 alertas contra quienes atentaron contra nuestro suelo y nuestros compatriotas, y no lo entregan y los protegen. Por lo tanto, es un problema ese Estado para nosotros. Bien. Florencia, Es importante eso, porque no es absolutamente. contra el pueblo jamás.